lo que harás en mí. Y creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Quiero compartir la palabra de Dios con todos ustedes en este momento y damos gracias a Dios porque Dios ha sido bueno, porque Dios es bueno, Él se está moviendo y Él se mueve de una forma sobrenatural, de una forma especial. El día de hoy quiero compartir esta palabra, le he titulado Tú lo verás. Y esta palabra tiene su base en Segunda de Reyes, capítulo 7. Segunda de Reyes, capítulo 7. Y en esta tarde quiero hablar un poquito acerca de lo que acontece en este capítulo. El contexto de este capítulo es que en el siglo 8 antes de Cristo, el imperio sirio ha rodeado la capital de Israel. El imperio sirio ha rodeado a toda Samaria por largos meses. Por mucho tiempo el camino a Samaria había sido bloqueado por los sirios. Los sirios habían sitiado la ciudad, los sirios habían rodeado la ciudad porque estaban en guerra en ese momento, querían destruir a Samaria. Y entonces los israelitas habían empezado a tener hambre. ¿Sabes por qué? Porque el sitio, normalmente en una batalla, cuando se hace un sitio, lo que hacen es, los soldados rodean a la ciudad y de la ciudad nadie puede entrar y nadie puede salir. Y eso es un problema, ¿sabes por qué? Porque de forma muy lenta, el pueblo empieza a caer en desesperación. ¿Sabes por qué? Porque hay hambre. ¿Sabes por qué? Porque no pueden entrar los proveedores, porque no pueden salir, porque no pueden comerciar. Entonces hay hambre, hay necesidad, y es una muerte lenta que puede empezar a darse en ese momento. Y esa es la estrategia que habían utilizado los sirios en ese momento. La estrategia que habían utilizado era sitiar la ciudad de Samaria. Y entonces, a tal punto, fíjate bien, a tal punto había tanta hambre y tanta necesidad en ese momento por el sitio que los asirios se habían hecho, que dice la palabra de Dios que las cabezas de asnos eran muy altas. Para comer vendían las cabezas de los asnos, y no solo eso, sino el estiércol de las palomas también lo vendían. ¿Y qué crees? Estaban carísimos. Estaba carísimo. Los asnos para el pueblo de Dios era indigno. Y no solo eso, sino que el estiércol de las palomas también, y se tenía que comer o se tenía que buscar eso para poder sobrevivir, porque había mucha hambre y mucha necesidad. Es más, no solo había esa necesidad, sino ¿sabías tú que también había canibalismo? ¿Sabías tú que también había canibalismo en ese momento? Un capítulo anterior, un capítulo atrás de esa palabra, en el capítulo 6, versículo 26, dice la palabra de Dios que el rey Joram estaba paseándose por palacio, y en ese momento una mujer le grita y le dice: rey, ayúdame, rey, ayúdame. Y el rey dice: ¿por qué quieres que yo te ayude si ni Dios te puede ayudar? Y dijo: a ver, ¿qué quieres? Y la mujer le dijo: es que hay una mujer que me dijo que nos comiéramos a mi hijo, y que al siguiente día nos íbamos a comer quedamos que nos íbamos a comer a su hijo de ella, y al siguiente, que nos íbamos a comer a mi hijo, y al siguiente día a su hijo de ella. Y nos comimos a mi hijo, pero cuando le tocaba poner a su hijo, esta mujer desapareció.
Y eso dice la Biblia, que indignó tanto al rey, que molestó tanto al rey, que se enojó tanto con el profeta Eliseo. Se enoja tanto con el profeta Eliseo, y entonces dice que va a matar al profeta Eliseo porque culpa al profeta Eliseo de la situación que están viviendo en ese momento. Culpa al profeta Eliseo por la situación que están viviendo en ese momento. Y dice la palabra de Dios que el rey manda a hombres a ir por el profeta Eliseo porque lo van a matar, porque el rey está enojado, porque cree que todo ha sido culpa por el rey, del rey Eliseo. Y dice que cuando van con el rey, con el profeta Eliseo da un mensaje y da una palabra, que es una palabra que Dios directamente le da al profeta Eliseo. Y esta es la palabra, Segunda de Reyes capítulo 7, versículo 1 y 2. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese eso ahora, ventanas en los cielos, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y aquí está la palabra del profeta Eliseo. Hay hambre, hay necesidad, hay preocupación, el pueblo se está muriendo, el pueblo se está matando entre sí, hay canibalismo y el pueblo está desesperado. ¿Por qué? Porque Siria ha sitiado al pueblo de Dios. Siria ha sitiado a Samaria. Y entonces en Samaria hay problemas, entonces en Samaria hay preocupación. Mandan al profeta y el profeta declara una palabra. El profeta da una palabra en ese momento. Da una palabra y la palabra es: mañana a estas horas. Van a pasar 24 horas. Van a pasar 24 horas y la situación de Samaria va a cambiar. Y la situación de Samaria va a dar un giro de 180 grados. La situación de Samaria va a cambiar totalmente. Porque así ha dicho el Señor, porque así ha declarado la palabra de Dios. Pero ¿qué crees? Dice la palabra de Dios que mientras el profeta estaba hablando, estaba diciendo que de una manera sobrenatural, toda esa hambre y toda esa necesidad, si tú te pones a pensar, el pueblo de Dios estaba siendo sitiado, estaba rodeado de enemigos. No hay una forma natural en lo que esto suceda. Y es por eso que dice que un hombre que apoyaba su codo con el rey, o sea, era un consejero del rey. Era un consejero del rey, el cual dice: eso es imposible. Eso no sucederá. ¿O acaso el Señor va a abrir las ventanas de los cielos para que eso suceda? ¿Sabías que este hombre en ese momento se levanta con incredulidad y empieza a declarar con incredulidad que eso no será posible? La situación es que si hacemos la comparación, en un capítulo anterior, dice que las cabezas de los asnos se vendían muy caras y que al siguiente día la harina y la cebada costarán muy baratas, costarán un ciclo y un ciclo. Después de hablar que una cabeza de asno costaba 30 ciclos, ahora la harina costará un ciclo. Y entonces usted dice: no puede ser posible. ¿Por qué me estás diciendo que para el día de mañana aún la comida va a ser mucho más barata? Si ahorita está carísima. Y es por eso que el oficial se levanta con incredulidad y dice: eso no es posible. Eso no es posible. ¿O acaso Dios va a abrir las ventanas de los cielos? ¿O acaso el Señor va a abrir un hoyo en el cielo para que descienda comida? Si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? El oficial dudaba. El oficial vio la situación que estaban viviendo en ese momento y dijo: eso es imposible. Eso no es posible que suceda. Pero déjame decirte que el oficial, quiero comentarte 2 condiciones que el oficial declara en ese momento a lo que estaba sucediendo. Y la primera condición es que el oficial dudó del poder de Dios. ¿Estamos o no estamos? El oficial duda del poder de Dios, porque ¿a poco no? Si Dios así lo quisiera,
Él abriría las ventanas de los cielos y caería comida, ¿sí o no? Ya lo hizo anteriormente. ¿No ya los había alimentado con pan del cielo? ¿Por qué no volverlo a hacer? Entonces, en primera, si el profeta de Dios está declarando una palabra que viene de parte de Dios, el oficial en ese momento se levanta y dice, no lo creo. ¿A poco va a hacer eso Dios? La situación es que Dios ya lo ha hecho. Y si Dios quiere hacerlo, lo va a hacer. Así de simple. ¿Por qué? Porque ha sido una palabra decretada y dada por Dios. Si Dios quiere arrojar comida del cielo, lo va a hacer y lo puede hacer. Y segundo, ¿sabes cuál es la otra situación que refleja el oficial ahí? Que el oficial duda de la creatividad de Dios. Y este es un punto que quiero que tú guardes en tu corazón y lo tengas ahí. ¿Sabes por qué? Porque humanamente no había forma de que el pueblo pudiera ser alimentado sino por el cielo. ¿Por qué? Porque estaba rodeado de enemigos. Porque no podían entrar. Proveedores no podían entrar por tierra. La única forma por la cual de manera natural pudieran ser alimentados era por arriba. Pero el oficial, de esa manera natural, duda de que Dios es un Dios creativo. Y este es un punto que me parece bien importante y que tú y yo tenemos que guardar en nuestro corazón. En la mente del oficial solo había una forma en la cual pudiera llegar comida, porque la ciudad estaba rodeada. Pero, ¿cuántas veces nuestra fe se ha quebrado porque nos olvidamos de que Dios es un Dios creativo? ¿Cuántas veces nuestra fe se ha quebrado porque tú quieres que Dios te bendiga de una forma? ¿Y qué crees? Dios en su creatividad te bendice de otra forma. ¿Cuántos de ustedes han estado pidiendo que Dios bendiga su casa, que Dios, por ejemplo, les den un aumento de sueldo? Un ejemplo. Y a lo mejor durante mucho tiempo has estado pidiendo un aumento de sueldo. Y le has estado diciendo a Dios, y probablemente hasta ya te enojaste con Dios porque no hay un aumento de sueldo. Pero tú no te has dado cuenta que Dios te ha estado proveyendo y Dios ha estado aumentándote el sueldo de otras formas. Te ha estado proveyendo porque probablemente alguien viene y te regala despensa, porque probablemente la luz que te llegaba antes tan cara ahora te llega más barata. ¿Te das cuenta de esas cosas de Dios? Pero tú dices, es que yo le he pedido que me aumente el sueldo y no me aumenta el sueldo. Yo le he pedido que me dé y no me lo da, pero Dios ya lo está haciendo de otras formas. Dios ya se está moviendo de otras formas. Dios ya está proveyendo de otras formas. De la forma en la que el oficial estaba buscando que se movieran las cosas, a veces tú y yo así lo hacemos y nos olvidamos de que Dios es un Dios creativo. Déjame decirte algo, que la provisión vino sin que las ventanas de los cielos se abrieran. Esa guárdatela en tu corazón, hermano. Guárdala. Porque la provisión y la bendición de Dios viene conforme la creatividad de Dios. Y ahí va, lo vamos a seguir estudiando. Lo vamos a seguir estudiando. Y una tercera cosa que se desata aquí en la incredulidad de este oficial es que este oficial dudó del mensajero de Dios. ¿Quién era el mensajero de Dios? El profeta Eliseo. Ni más ni menos que el profeta Eliseo. El profeta Eliseo, uno de los grandes profetas que ya anteriormente había declarado palabra y la palabra de Dios se había cumplido, que ya anteriormente Dios lo había respaldado. ¿Y qué crees? Ese oficial se plantó a atentar en contra del profeta Eliseo. Tomando esto en cuenta, quiero decirte lo que genera la incredulidad en nuestras vidas. Y esto es porque tenemos que tener mucho cuidado. El sermón de hoy se llama Tú lo verás, porque es la palabra que el profeta Eliseo le da al oficial y le dice: oficial, tú lo verás. Tú verás la promesa de Dios cumplida. Tú verás la gloria de Dios, pero por tu incredulidad no lo vas a disfrutar. Solo lo vas a ver, pero no lo vas a disfrutar. Esa es la palabra que Dios da, que el profeta Eliseo le da a este oficial.
Ahora, déjame decirte qué es lo que hace la incredulidad y pongamos mucha atención en esto, porque en muchas ocasiones tú y yo cometemos actos de incredulidad directamente contra Dios. La incredulidad se atreve a cuestionar la promesa de Dios. Dios ha dado una promesa y Dios ha dicho, mañana a esta misma hora la situación cambiará. Y tu incredulidad te hace pensar y decir, ¿cómo? ¿Cómo va a suceder eso en 24 horas? ¿Que acaso Dios va a mandar un pan raro que se llame maná del cielo? ¿Que acaso Dios va a mandar cuervos que nos alimenten? ¿Que acaso Dios va a traer codornices que mueran y que las agarremos y que las podamos comer? Eso es una locura, eso Dios no lo va a hacer. La incredulidad te hace cuestionar las promesas de Dios. Cuando Dios te ha dicho, yo tengo a tu familia en mis manos. Cuando Dios te ha dicho, yo tengo a tu familia en mis manos. Yo tengo a tu esposo, a tu esposa, yo tengo a tus hijos en mis manos. Ahí hay una promesa de parte de Dios. Hay una promesa, pero de repente tú dices, pero ¿cómo eso va a suceder? Eso no es posible porque no me quieren, eso no es posible porque no me ven, eso no es posible porque no sucede esto. Hey, estás cuestionando la veracidad de la promesa de Dios. Si Dios ya dio una promesa, esa es su palabra. ¿Y qué crees? Dios no miente y Dios no se arrepiente. Ese es nuestro Dios. La incredulidad dice, esto es algo nuevo y no puede ser verdad. ¿Qué le pasa? ¿Cómo crees que va a caer pan del cielo? ¿Cómo crees que Dios va a proveer? ¿Cómo crees que Dios lo va a hacer? Eso no puede suceder. ¿Cómo crees que esa persona se va a levantar de silla de ruedas? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que esa persona va a sanar? Eso no es posible. ¿Cómo crees que esa persona se va a sentir mejor? ¿Cómo crees que esa persona va a dejar de sentir depresión? Eso no es posible. Eso no sucede. Tiene que ir con un médico, tienen que darle pastillas para que salga bien, para que se estabilice. Si no toma las pastillas no va a suceder. ¿Pero qué crees? Si Dios ya declaró la promesa, la palabra está, el milagro sucederá. Pero la incredulidad nos hace ver que las cosas nuevas no son posibles. Y no solamente eso, sino algo repentino. Mañana a esta misma, no, espérame, mañana, tal vez el próximo mes, tal vez en 2-3 meses, pero mañana, eso es algo repentino. Eso no puede ser verdad. Eso no puede ser verdad, porque ¿sabes qué? No estoy preparado. Porque ¿sabes qué? No estoy listo. No es posible que para el día de mañana la situación cambie. El Señor declaró, y la situación de mañana, hoy que está bien inflado todo, mañana todo estará bien barato. No, pues eso no es posible. Eso no es posible. La incredulidad dice, no hay forma de que esto se pueda lograr. No hay forma de que yo lo pueda hacer. No hay forma de que esto se pueda sostener. No hay forma de que realmente pueda salir victorioso de esto. No hay forma. Eso es lo que hace la incredulidad en nuestras vidas. Ve cómo la incredulidad, ¿sabes qué pasó con el oficial? Tú sabes qué pasó con el oficial. El oficial tuvo incredulidad y ¿qué crees? Por su incredulidad no pudo disfrutar de la bendición de Dios. La incredulidad, hermano, nos roba la bendición de Dios. Y por eso es que en muchas ocasiones solo ves pasar la bendición de Dios. Y no disfrutas tú de esa bendición. ¿Cuántas veces has visto pasar la bendición? Hermano, esa bendición era para ti. Esa bendición era tuya. Dios había declarado esa bendición para tu casa, para tu familia, para ti. Pero ¿qué crees? Dudaste. Dudaste y dijiste, ¿cómo? Eso no es para mí, Dios no lo puede hacer. Yo no soy capaz. Yo no tengo lo necesario para hacer eso. ¿Cómo Dios me va a sanar de eso? Si esta enfermedad la he tenido tantos años de mi vida y ya me acostumbré a vivir con esta enfermedad, ¿cómo Dios me lo va a dar? Y de repente ves que el vecino de enfrente sana. ¡Ay! Esa bendición era para ti. Esa bendición era para ti. Pero la dejaste ir. La dejaste ir. La incredulidad
¿Sabes qué nos hace ver la incredulidad? La incredulidad nos hace ver que aun y cuando Dios haga el milagro, ese milagro no va a ser suficiente para nosotros. Aun y cuando Dios te lo dé, la incredulidad te va a hacer pensar que lo que Dios hizo no es suficiente. Porque de esa forma se mueve la incredulidad. Y la palabra del profeta Eliseo sobre el oficial es: tú lo verás con tus ojos, mas no comerás. Lo podrás ver, pero eso no va a ser por ti. Los incrédulos no disfrutan realmente de las cosas de la vida. A muchos hombres les es dado tener todo lo que el corazón desea. Muchos hombres tienen todo lo que su corazón desea. Pero hay algo que no pueden tener. Hay algo de lo cual no pueden disfrutar. Pueden tener todo lo que desean, pero ¿sabes qué? No tienen contentamiento. Y de nada sirve tener todo lo que deseas si no tienes contentamiento. El contentamiento es la clave de todo, ¿sabías? El contentamiento es lo que te hace verdaderamente disfrutar cuando tienes y cuando no tienes. Y estos hombres incrédulos, las personas que no creen en la promesa de Dios, las personas que no creen en lo que Dios hace, en la palabra de Dios, desarrollan su incredulidad. Y es por eso que la Biblia habla y nos da promesas, y la Biblia está llena de promesas. Y de repente tú y yo vemos todo eso y decimos, bueno, eso no es para mí. Y desarrollas esa incredulidad que vives una vida cristiana sin contentamiento. Vives una vida cristiana frustrado, amargado. Vives una vida cristiana de incredulidad. Porque eso es lo que hace la incredulidad. Nos roba la bendición de Dios. Ves las promesas de Dios, ves la bendición de Dios, ves el momento de adoración. ¿Y qué crees? No lo puedes percibir. Domingo pasado predicaba en San Luis Potosí y daba la palabra de María, Lázaro, Marta. Cuando dice la palabra de Dios que Jesús va a cenar con Lázaro, con María y con Marta. Y dice la Biblia que va a cenar con Lázaro, a quien había resucitado unos días anteriores. Lázaro había sido resucitado por Jesús. Y ahora habían invitado a cenar a Jesús. Y estaban, está la escena, a mí me encantó esta palabra, porque dice la Biblia que los hermanos, bueno, no dice la Biblia, fue una paráfrasis mía, pero que yo digo que los hermanos se prepararon tanto porque Jesús iba a ir a cenar con ellos. Hermanos, pero esto es lo que tenemos que entender. Jesús acababa de resucitar a Lázaro. Si estamos en ese punto, ya estamos todos ahí. Ok, pregunta, ¿cómo crees que estaban los hermanos? ¿Cómo crees que estaba María y Marta al momento de que sabían que iban a recibir al maestro? ¿Cómo crees que estaban? Estaban increíblemente emocionadas, agradecidas, buscando que todos los detalles de esa cena estuvieran perfectos. Se prepararon, alinearon la mesa, sacaron los cubiertos de plata, sacaron todo porque el maestro iba a cenar ahí. ¿Sabes por qué? Porque había resucitado a su hermano. Y estaban tan contentos y de repente llega Jesús. Y la Biblia describe un momento en el que está Jesús sentado. Está Lázaro ahí al lado del maestro viéndolo. Yo creo que Lázaro estaba llorando porque no podía entender cómo había muerto y de repente ya no estaba muerto. Y la gente le dice, Lázaro, ya estabas medio apestoso, empezabas a apestar ya, tenías 3 días ahí. Y de repente el maestro gritó y dijo, Lázaro, sal fuera. Y saliste. Y Lázaro decía, ¿cómo? Yo no sentí nada. Yo solo recuerdo que estaba un día en mi lecho. Y al siguiente día estaba frente al maestro. Yo me imagino ese momento y digo, wow.
Y entonces dice la palabra de Dios que la hermana, ya se me olvidó que María, dice la Biblia que María toma en ese momento un perfume. Toma un perfume que hice los cálculos aproximadamente, y ese perfume, para que ustedes sepan, tenía un costo aproximado de $25,000. Es lo equivalente hoy a $25,000 ese perfume, porque está hablando que era el salario de un año. Toma ese perfume esta hermana y dice que empezó a lavar los pies mugrosos del maestro. Y digo mugrosos porque en ese tiempo no había zapatos. Esos pies estaban llenos de tierra, callosos. Y dice la Biblia que tomó el perfume en un acto de adoración tal, que empezó a llorar, empezó a lavar los pies del maestro. Se había bañado. Ella se había perfumado, se había preparado para la ocasión. Déjenme decirles, pero yo sé que cuidado y le toques el cabello a una mujer cuando está ya peinadito y arregladito. Esta mujer estaba limpia. ¿Y qué crees? Dice la Biblia que tomó su cabello y con su cabello empezó a secar los pies del maestro. Yo veo un acto de adoración tan inmenso y tan grande. ¿Sabes por qué? Porque ellas habían entendido y habían visto que Jesús había resucitado a su hermano. Había un agradecimiento tan enorme que no importó nada y que, dijo alguien por ahí, desperdiciaron ese perfume con el maestro. Y al punto que voy, ya que estás conmigo en este momento tan increíble, adoración, dice la Biblia que la casa se llenó de ese perfume. Se llenó tanto de ese perfume, la casa, que de repente alguien dice por ahí, ¿cómo desperdician ese perfume? Mejor lo hubieran vendido y se lo hubieran dado a los pobres. ¿Sabes qué es lo que yo veo ahí? Incredulidad. Porque eso es lo que hace la incredulidad. Pon atención en esto. Eso es lo que hace la incredulidad. La incredulidad te pone frente al milagro, frente al momento de adoración. El Espíritu de Dios está descendiendo, los enfermos están sanando, los paralíticos se están levantando. ¿Y qué crees? Hay gente que dice, eso no es posible. Eso no es posible, Dios no puede hacer eso. Toda mi vida he estado enfermo y a mí Dios no me ha sanado. Toda mi vida he tenido eso y conmigo no ha sucedido eso. ¿Cómo verdaderamente a las personas que yo quiero con ellas no pasa eso? Y a ese que es un pecador sí sucede. Eso es lo que hace la incredulidad. Estás en el momento más grande, en el momento más hermoso, más intenso, porque la presencia de Dios está ahí. ¿Qué crees? No eres capaz de sentir la presencia de Dios. Pero te digo por qué. Porque hay incredulidad en tu corazón. Porque viendo, no ves. Y porque oyendo, no oyes. Eso fue lo que pasó con ese oficial. Eso fue lo que sucedió con ese oficial. Ese oficial estaba frente al profeta Eliseo. El profeta Eliseo declaró la palabra y él dijo, eso no es posible. Eso no es posible que suceda. Eso no es posible que suceda. Y luego continúa la palabra de Dios. Capítulo 7, 3 y 5. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Recuerda que había mucha hambre en la ciudad. Si tratáramos de entrar a la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, de todos modos vamos a morir. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había nadie. ¿Te acuerdas que te dije que Dios
es un Dios creativo? ¿Sí te acuerdas de eso? Dice la palabra de Dios que eran 4 leprosos. Eran 4 personas. Para ese tiempo la lepra era una maldición y significaba prácticamente el castigo de los dioses. Los otros pueblos creían que una persona leprosa había sido castigada por los dioses y tenía una maldición sobre él. Era inmunda esa persona. Es por eso que estos leprosos no podían entrar a la ciudad y ahí estaban a la puerta de la ciudad recibiendo limosnas. Y vivían de las limosnas, y ahí estaban y eran felices. Pero el problema está que ahora ya no había entrada ni salida, ya no había limosnas. Y entonces dijeron, ¿para qué queremos entrar a la ciudad si ahí se están muriendo de hambre? Vamos a jugárnosla con los sirios. Y si los sirios nos dan limosnas, pues ya vivimos. Y si nos matan, pues de todos modos vamos a morir. Y entonces los sirios, estos 4 leprosos se levantan y dice la palabra de Dios que llegan a la ciudad. Y dice que no había nadie en la ciudad. Pero déjame decirte algo. Esta condición de los leprosos los hacía marginados. Eran personas rechazadas. Eran personas despreciadas. Y esto me lleva a pensar, y esto lo dice un gran predicador, Charles Spurgeon. Este es un comentario de él que me llamó mucho la atención, que dice: si nosotros eliminamos de las escrituras todas esas historias que tienen que ver con hombres y con mujeres que han sido afligidos, fíjate bien, elimina de la Biblia todas las historias que tienen que ver con hombres y mujeres afligidos, atribulados, perseguidos, maltratados. ¿Sale? ¿Ya los eliminaste? Ahora, ¿de qué tamaño quedaría la Biblia? ¿Sí o no? Porque la Biblia está llena de ese tipo de historias. La Biblia está llena de personas afligidas, de personas despreciadas como los leprosos. La Biblia está llena de esas. Porque yo veo a un Moisés era grande, pero fue despreciado Moisés. ¿Sí o no? ¿Sí o no tuvo que salir huyendo? Un José que fue vendido como esclavo y que después estuvo en la cárcel. Yo veo personas aún, ni hablemos de Job, ni lo comentemos ahí. Yo veo personas, grandes personas en la Biblia que han sido lastimadas, heridas, angustiados, porque en su mayoría este hermoso libro que es la palabra de Dios ha sido hecho de los pobres y de los despreciados. El mismo Jesús mismo fue menospreciado. Su misma historia de él fue menospreciada. Esta Biblia que tú tienes en tus manos ha sido escrita y ha sido hecha y ha sido redactada, no redactada, sino todas las historias están hechas ahí por despreciados y por marginados, como estos 4 leprosos. Eso te lo digo nada más para que pongas en contexto un poquito tu vida, para que te des cuenta y le agradezcas a Dios por tu vida. Solamente por eso quiero decirlo. Y dicen los leprosos: ¿para qué nos quedamos aquí hasta que muramos? Y realmente tienen una buena lógica. Su lógica fue correcta. Pues, ¿qué hacemos aquí? ¿Cómo nos vamos a morir? Vamos a buscar, intentar tener otra oportunidad. Si hay algo que podamos hacer, vamos a buscar y vamos a hacer. Y entonces intentaron cambiar las probabilidades que tenían y lo hicieron. Y luego esta situación me lleva a pensar la situación en la que nosotros también a veces vivimos y nos lleva a decir, bueno, hermanos, tenemos 5 años en la iglesia, tenemos 10 años, tenemos 2 años, 1 año, meses, y probablemente tú te sientas y dices, ¿qué hago? O hago algo totalmente diferente en mi vida como cristiano, o sigo esperando las limosnas de cada domingo. Esto me llevó a pensar en esa parte también. ¿Sabes por qué? Porque todos nosotros aquí somos leprosos. Y yo quiero hablar hoy
a los leprosos. Este mensaje me llevó a verme a mí en una condición de leproso también, en una condición de marginado, en una condición de despreciado, en una condición de juzgado, en una condición de señalado, en una condición de rechazado, en una condición de que se han burlado también. Me llevó a esa condición y me pone a mí y me para en la situación de yo, ¿qué debo de hacer? ¿Sigo sentado en la puerta esperando las limosnas? ¿Sigo esperando la misericordia? ¿O realmente me levanto e intento hacer algo diferente? ¿O realmente me levanto e intento cambiar las probabilidades de vida que tengo? ¿O realmente intento hacer las cosas de manera diferente? Déjame decirte algo. Efectivamente, nosotros podemos morir en el intento de hacer algo diferente. Podemos morir. Y entonces, sin embargo, nosotros, aquí tenemos solo dos opciones nosotros. Fíjate bien. Si yo me levanto de la puerta e intento hacer algo diferente, puedo morir si voy con Dios y Él me rechaza. B, puedo morir con toda seguridad si no voy con Dios. ¿Qué opción elegirían ustedes? ¿La A o la B? Sí. Todos, para todos los hermanos que están en línea, todos escogieron la A. ¿Verdad que sí? Porque la pregunta es, ¿Dios te rechazaría? ¿Dios te rechazaría? Jamás te rechazaría. Por tal motivo no morirías. No morirías, porque Dios no te va a rechazar. Entonces, ¿qué opción tienes? Levántate y ve hacia Él. Levántate y camina donde está Él. Levántate y búscalo a Él. Cambia esa condición de lepra que tienes. Cambia esa condición de maldición que está sobre ti, porque en Él hay vida. Porque en Él hay vida. Dice la palabra de Dios que llegaron al campamento de los sirios. Y llegaron al campamento de los sirios y ¿qué crees? No había nadie. ¿Cómo que no había nadie? No había nadie. ¿Cómo? Si el pueblo se está muriendo de hambre allá porque han sido sitiados por los sirios. ¿Y no hay nadie? No hay nadie. ¿Y entonces qué está pasando? Versículos 6 y 7. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer. Abandonaron sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido ahí para salvar sus vidas. ¿Qué? ¿Cómo? A ver, espérame. El pueblo se está muriendo de hambre allá. ¿Y no hay enemigos? Y no hay, ¿cómo? No hay nadie. ¿Y entonces qué está pasando? ¿Te acuerdas que te dije que Dios es un Dios creativo? ¿Te acuerdas que te dije que la bendición de Dios viene como Dios quiere y no como tú quieres? Que mientras tú estás esperando que te suban el sueldo, Dios ya te proveyó bajándote la luz. Que mientras tú estás esperando que te den por acá, Dios ya te bendijo de este lado. Simplemente Dios hace que la harina y el aceite de tu casa no escaseen. A mí me ha pasado eso con el carro y de repente, ay Dios, que nos dure la gasolina, y de repente yo dije, pues todavía jala. Pues dale, todavía jala. Y Dios bendice y no sabes cómo, y estás esperando ganarte la lotería mientras Dios ya te abrió las ventanas de los cielos. Dios es un Dios creativo, que no se te olvide eso, hermano. Que no pierdas de vista esa parte. Mientras el pueblo se está muriendo de hambre, entran en escena 4 indignos, 4 miserables, 4 malditos entran en escena. Llegan al campamento de los sirios y dicen, no hay nada. ¿Sabes por qué? Porque el Señor, de una manera increíble, hizo que estos miedosos
escucharan ruidos, no se sabe cómo, tuvieron miedo y corrieron. Recuerda la palabra del profeta Eliseo: mañana a esta hora la situación habrá cambiado. Algo había sucedido. El campamento de los sirios estaba vacío. Y no solo eso, no solo eso. Abandonaron sus tiendas, abandonaron sus caballos, abandonaron sus asnos. El campamento estaba solo. ¿Sabes qué pasó? Que este campamento de los sirios era un campamento de provisiones, porque todo había sido reunido ahí. La solución era inesperada y era imposible. Pero déjame decirte esto, que mi Dios es un Dios de soluciones inesperadas e imposibles. ¿Sí o no? El soldado dice: ay, ¿qué? ¿Dios va a abrir las ventanas de los cielos para que caiga? Si es necesario, Dios lo hace. ¿Pero qué crees? Hoy Dios quiso hacerlo de otra forma. Hoy Dios lo va a hacer de otra forma. Dios es un Dios de soluciones inesperadas e imposibles. Y déjame decirte algo. Cuando la situación era imposible en Egipto, ¿qué crees? Dios levantó un tartamudo. ¿Sí o no? Ya llevaban 400 años de esclavitud, clamando y gritando a Dios que los liberara. Era imposible que de una manera natural salieran de Egipto. Pero ¿qué crees? Dios levanta a Moisés. Cuando la situación en Babilonia era imposible porque estaban esclavizados en Babilonia y el pueblo de Israel se estaba muriendo y el remanente estaba muriendo, ¿qué crees? Dios levanta a un Ciro. En la semana estaba leyendo yo de Ciro. Y la Biblia, no me acuerdo cómo la Biblia dice que es mi hijo Ciro, mi amado Ciro. No me acuerdo cómo la Biblia habla de Ciro. Ciro. El ungido Ciro. Dice en Isaías, el ungido Ciro. Este Ciro que era un pagano. Pero ¿sabes qué? Dios usa a Ciro para liberar al pueblo de Israel de Babilonia. Dios lo usa. Y la Biblia dice el ungido Ciro. Es una solución inesperada e imposible. En una solución inesperada e imposible, ¿qué crees? Dios manda a 4 miserables. 4 miserables que estaban a punto de morir. 4 leprosos que estaban a punto de morir. Versículo 8 y 9. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron a una tienda y comieron y bebieron y tomaron de ahí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron y vueltos entraron en otra tienda y de ahí tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien, hoy es día de buena nueva y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. ¿Qué hicieron estos hombres? Comieron y bebieron. Se vistieron, se pusieron joyas, se pusieron plata, se pusieron oro, comieron y bebieron. Disfrutaron de lo que había en ese momento ahí. Y fueron y lo escondieron, también muy inteligentes ellos. Pero déjame decirte algo. Se dedicaron a esconder un tesoro para ellos mismos. Por el momento, en esa situación, la experiencia que estaban teniendo en ese momento los hizo indiferentes al dolor que tenía el pueblo. Hace un momento te describí un momento de canibalismo que existió en el pueblo. Estos leprosos estaban siendo indiferentes a la necesidad de los demás. En sus 5 minutos que tuvieron, fueron indiferentes. Hasta que comieron, se llenaron y se saciaron. Durante ese momento fueron indiferentes a lo que estaba sucediendo. Como si esta bendición Dios la hubiera liberado solo para ellos.
Como si realmente Dios hubiera puesto en su corazón levantarse y ir hacia los sirios solo para que ellos fueran salvos. ¿Sabes tú que hay muchos cristianos que experimentan la bendición de comer y beber? ¿Y sabes qué hacen después? Se esconden. ¿Sabías tú eso? ¿Sabes que hay cristianos que experimentan la bendición de comer y beber y luego se esconden? Y luego se esconden. Y se quedan para ellos la bendición de Dios. ¿No dice la Biblia, da de gracia lo que de gracia recibiste? Hay cristianos que solamente se quedan en esa experiencia de comer y de beber para luego de esconderse. Todo para mí, nada para los demás. Hay cristianos que están tan ocupados en su bienestar, en su comodidad, que se olvidan de la necesidad del pueblo, que se olvidan de la necesidad que hay verdaderamente con la gente, que se olvidan de publicar y compartir las buenas nuevas. Porque tú estás comiendo y estás bebiendo. Porque tú vienes los domingos a la casa de Dios, comes y bebes y luego, ¿qué crees? Te vas a tu casa y te escondes. ¿Y en qué momento compartes la comida y bebida que recibiste? ¿En qué momento compartes lo que Dios ha hecho por ti? Comen del pan de vida, comen del agua de vida, pero esconden para sí sus tesoros. Efectivamente, no estamos haciendo bien. Fue lo que dijeron los leprosos. Pero fíjate bien, ellos tuvieron un momento en el cual se saciaron, gracias a Dios. El momento en el que reaccionaron ellos fue rápido. No tardaron. Se saciaron, se llenaron y de repente, no estábamos haciendo bien. Vamos a compartirlo con la ciudad. El problema de algunos cristianos es que ese momento de no estamos haciendo bien nunca llega, o para muchos tarda mucho en llegar. Y mientras tú estés bien, mientras en tu casa las cosas estén bien, mientras tengas tu sueldo, mientras tengas lo que necesitas para sobrevivir, hay que los demás se hagan bolas. Recuerda tú que la misión de la iglesia es ir y hacer discípulos. Que no se te olvide, hermano, que eso es lo que hacemos como iglesia y esa es nuestra misión. Nuestra misión no es venir y comer a la casa de Dios. Nuestra misión es venir y comer y compartir. ¿Amén o no amén? Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. No estamos haciendo bien. Vamos pues, ahora entremos y demos las buenas nuevas. Es lo que dijeron los leprosos. Vamos. Este regalo que recibimos es nuestra responsabilidad compartirlo con aquellas personas. Y déjame decirte algo, que Jesús, hermano, no vino a salvarnos para que tú y yo pudiéramos vivir para nosotros mismos. ¿Sabías eso? Jesús vino a salvarnos de nuestro egoísmo. Jesús no vino a salvarnos para que tú y yo viviéramos bien. Tú y yo vino a salvarnos para que tú y yo compartamos la salvación de Dios. Ese es el propósito de la salvación, hermano. El propósito de la salvación no es que tú y yo estemos bien, sino es que tú y yo dejemos de ser egoístas y compartamos esa misma salvación. Demos el mensaje. Hablemos de lo que Dios ha hecho. Dice la palabra de Dios del versículo 10 al 15, ya no lo voy a leer, ya me voy a pasar. Sí, porque ya me pasé, creo. Ya no lo voy a leer. Dice la palabra de Dios que fueron y avisaron a la ciudad. Y entonces, como no podían entrar a la ciudad, los leprosos le gritaron a los soldados y les gritaron, hey, que quién sabe qué, que acá que está vacío, que vengan. Y entonces los soldados dijeron, ¿qué pasa? Fueron y le avisaron al rey. Y en el momento en que le avisan al rey, el rey dice, ok, manda a unos soldados. Revisaron los soldados, regresan con el rey y el rey le dicen, rey, es cierto lo que dicen estos hombres. No hay sirios. No hay sirios. Algo sucedió y no hay sirios. Y entonces el rey dice, ok, pues vayan. Y en eso, ¡pum!, todo el pueblo se lanza sobre el campamento de los sirios. Y dice la Biblia, y el rey
El versículo 17. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba. ¿Se acuerdan de ese príncipe? Ese oficial que en unos versículos, versículo 2 dijo, yo no creo. Bueno, dice la Biblia, y el rey puso en la puerta aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba. Ahí lo puso, así como, ahí cuídamelos. Ahí cuida que todo funcione correctamente. Y él se paró acá viendo que todo funcionaba correctamente. Pero de repente dice que todo el pueblo pasó inmediatamente por la puerta. ¿Y qué crees? Lo atropellaron. Vio que toda la gente traía sus costales de harina, traía sus oro, traía plata, traía todo. Venían todos cargados y entraron a la ciudad y lo atropellaron. Este hombre vio. La palabra se cumplió. La palabra se cumplió en ese momento. Porque este hombre vio que verdaderamente Dios había cumplido su palabra. Le dijo el profeta Eliseo, tú lo verás. Tú lo verás. Pero no será para ti. Tú lo verás, pero no será para ti. Y este hombre murió. Este hombre murió ahí. Debido a su incredulidad. La incredulidad, hermano, no te permite ver las promesas de Dios, aun y cuando el Señor mismo que te ha resucitado de la muerte esté ahí en tu casa. Tu incredulidad te hace no verlo. El hambre y la sed serían aplacadas por Dios. El Señor usó a 4 leprosos. Y a mí esto fue una gran enseñanza, hermano. Ha sido una gran enseñanza porque para esos tiempos esta enfermedad es algo de lo más terrible que podía haber. Pero Dios usa a 4 leprosos para llevar a cabo su plan. Dios quiere darnos una lección aquí cuando Él usa a esos 4 malditos. Y la lección que Dios quiere darnos es que Él convierte nuestra maldición en bendición. Esos 4 malditos fueron de bendición para su pueblo. ¿Te pones a pensar en eso? Por eso yo me vi como un leproso. Por eso yo me vi como un maldito. Por eso yo me vi como un perseguido, como un menospreciado. Porque esos leprosos fueron el instrumento que Dios utilizó para darle salvación a su pueblo. ¿Sabes qué sucede, hermano? Sucede que hoy en día la iglesia está sitiada. Hoy en día la iglesia está sitiada. Hace unas semanas llegaron unos vecinos nuevos allá a la casa donde estamos nosotros. Y las primeras semanas bien. Pero una noche le dije a mi esposa, tenemos que orar para que se vayan ya estos vecinos de aquí. Y cada noche estamos orando y estamos haciendo guerra. Porque nos dimos cuenta que estamos siendo sitiados, mi esposa y yo. Nos dimos cuenta que estamos sitiados, porque de este lado tenemos a estos vecinos que son un problema y atrás de la casa tenemos a otra vecina que es otro problema. No se meten con nosotros, no nos dicen nada, no hay nada con nosotros. Pero hay un ambiente espiritual fuerte ahí que nosotros detectamos. Hay una guerra espiritual que cada noche estamos librando mi esposa y yo. Porque no sé qué sucede en esa otra casa. No sé qué hacen en esa otra casa, pero espiritualmente no es algo bueno. Estamos sitiados. Y empezamos nosotros ya en la autoridad que Dios nos ha dado a declarar en el nombre de Jesucristo que se van. Y estamos declarando confusión en ellos para que se vayan. Pero ¿sabes qué? Siria ha sitiado a la iglesia. Siria ha sitiado a la iglesia con incredulidad. Siria
ha sitiado a la iglesia con mucho ruido. Siria ha sitiado a la iglesia y hoy la iglesia está distraída. Hoy la iglesia tiene incredulidad porque no es capaz de ver las maravillas de Dios. No es capaz de ver la mano de Dios. No es capaz de ver que Dios puede proveer. Y entonces en la iglesia hay desesperación. Entonces en la iglesia hay angustia. Entonces en la iglesia hay muerte. Entonces en la iglesia hay canibalismo. Eso es lo que está pasando verdaderamente en la iglesia. Eso es lo que está sucediendo verdaderamente en la iglesia. Siria nos ha sitiado. Y es aquí donde entran en acción los leprosos, hermano. Esos 4 miserables. Esos miserables que han sido perdonados. Esos miserables que han sido restaurados. Esos miserables que han sido señalados. Esos miserables de los que se han burlado. Esos miserables que han padecido persecución. Es aquí donde entran en acción esos miserables, esos malditos. Es donde esos miserables que hoy la iglesia y el mundo están necesitando. La lección que Dios te quiere dar es que Dios convierte esa maldición, esa enfermedad, esa maldición que en algún momento cayó sobre ti, hoy es bendición. Hoy es bendición para la iglesia. Hoy Dios quiere bendecir a la iglesia a través de ti. Hoy Dios quiere bendecir a la iglesia a través de ti. Estos hombres leprosos estaban afuera de la ciudad, no se les permitía entrar, eran señalados, se burlaban de ellos, eran menospreciados, vivían de limosnas. Pero ellos precisamente fueron elegidos por Dios. Wow. Fíjate bien, estos malditos, estos menospreciados y despreciados fueron elegidos por Dios. Increíble, fueron elegidos por Dios. ¿Te acuerdas de la opción A que te dije hace un momento? Dios no rechaza a nadie, hermano. Dios no rechaza a nadie. Dios no rechaza a nadie. Estos miserables fueron escogidos por Dios para traer salvación a su pueblo, para traer salvación a su casa. 4 hombres leprosos que nos han dado una gran lección el día de hoy. 4 hombres leprosos que han sido escogidos y levantados por Dios. La palabra del profeta Eliseo fue: tú lo verás. Tú lo verás. Tú verás, iglesia, cómo esos leprosos serán de bendición. Tú verás, iglesia, cómo el Señor bendecirá a manos llenas, cómo el Señor restaurará. Tú lo verás. Tú verás, iglesia, cómo Dios te levantará. Tú verás, iglesia, cómo las promesas de Dios se cumplirán una a una, porque Él no miente. Tú lo verás. ¿Sabes qué yo veo increíble en esta situación? Yo veo increíble en esta situación que estos leprosos, una vez que han sido usados y llegaron al campamento de los sirios, actuaron. Dijeron: ¿qué hacemos aquí? Movámonos. Y entonces los leprosos actuaron. Actuaron. Pero me llama después la atención que estos leprosos disfrutaron de la bendición. Se llenaron, se saciaron. Pero déjame decirte algo, y ahí va lo que quiero decir. Disfrutaron de la bendición a pesar de. ¿A pesar de qué? A pesar de que seguían leprosos. ¿Te das cuenta de eso? Disfrutaron de la bendición, se llenaron y se saciaron. ¿Y qué crees? Seguían leprosos. Seguían leprosos. ¿Te acuerdas que hace rato te comenté del contentamiento? ¿Te acuerdas que hace rato te dije que hay hombres que tienen todo lo que su corazón desea, pero no contentamiento? Estos leprosos
Entendieron la condición que tenían, entendieron la condición en la que estaban, pero no por eso dejaron de disfrutar las bendiciones de Dios. ¿Cuántas veces has dejado de disfrutar las bendiciones de Dios? Porque te sientes mal. ¿Cuántas veces has dejado de disfrutar las bendiciones de Dios porque tú quieres que Dios te enderece el dedo chueco que tienes? Hermano, vive con el dedo chueco. Disfruta el dedo chueco, te va a servir para rascarte la oreja mejor. Somos incapaces de disfrutar de la bendición de Dios porque tengo el dedo chueco, porque soy tartamudo, porque estoy chaparro, por cualquier cosa. Eres incapaz de disfrutar de las bendiciones de Dios. Cuando el Maestro ha llegado a cenar a tu casa, cuando el que resucita a los muertos ha llegado a cenar a tu casa, y la bendición ahí está la bendición. Hermano, disfruta de esa bendición a pesar de lo que sea, a pesar de lo que tengas, a pesar de lo que estés viviendo, a pesar de lo que estás experimentando. Ahí está el Maestro, aquí está el Maestro. A pesar de lo que estés padeciendo, aquí está el Maestro. Porque hoy Dios levanta, porque hoy Dios restaura a esos leprosos. Porque hoy Dios ha decidido escoger a esos leprosos miserables. Porque el día de hoy el Señor ha decidido levantar a esos leprosos. Ponte de pie, hermano. En tu lugar, en tu casa también, los que me están escuchando, pónganse de pie. Y yo quiero solamente hacer un llamado en este momento a todos aquellos leprosos, que conocen su condición, que saben que hemos fallado, que hemos sido perseguidos, que hemos sido atribulados, que constantemente estamos siendo pisoteados porque nos comparan con otras personas, porque nos comparan con otras situaciones, porque nos comparan con otras organizaciones, porque nos comparan de otra forma. Pero algo que yo he aprendido, hermano, y lo dije, que la Biblia está llena de historias de miserables. La Biblia está llena de grandes hombres que pasaron por momentos de miseria, por momentos de tribulación. Y es increíble cómo Dios decide usar a lo maldito. Decide usar a lo miserable. Decide usar lo que todo mundo ha rechazado. Dios decide usarlo. Pero no lo usa de una forma cualquiera, sino lo usa para traer salvación a sus hijos. Hoy Dios te quiere usar para traer salvación a sus hijos. Hoy Dios te quiere usar para traer salvación a sus hijos. Hoy Dios quiere usarte para traer salvación a sus hijos. Levanta tu mano derecha ahí en tu lugar donde estás y dile: Padre, creo en ti. Dile: Padre, creo en tu palabra. Dile: Señor, creo en lo que tú harás en mí. Dile: Señor, creo en que tú estás obrando. Dile: Señor, creo en tus promesas. Dile: Señor, creo en tu palabra. Dile: Señor, creo en tu provisión y en tu bendición. Y aun cuando he sido señalado, aun cuando he sido menospreciado, aun cuando he sido lastimado, aun cuando he sido catalogado como maldito, tú me has escogido. Tú me has escogido. Tú me has llamado. Tú me has vestido. Tú me has limpiado. Hoy creo en ti. Hoy creo en tu palabra. Hoy creo en tu bendición. Hoy creo en ti. Hoy creo en ti. A Él sea la gloria, hermano. A Él sea la gloria, hermano. Él ha dado la palabra y Él ha decretado la palabra sobre tu vida.
Él ha decretado la palabra sobre tu vida. Hermano, disfruta de las bendiciones de Dios. Disfruta de las promesas de Dios, a pesar de la circunstancia en la que estés viviendo. Porque el Señor te ha levantado. Porque el Señor te ha levantado. Gracias, Señor Jesús. Recibe la gloria, Señor Jesús. Recibe la gloria, Padre Celestial. Amén, Señor Jesús. Y gracias, bendito Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder en los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás.